Hay momentos en la historia bíblica en los que Dios actúa sin ser invocado, en los que su protección llega antes de que el peligro se manifieste por completo. Esta es una de esas historias. Una escena breve pero poderosa, en la que un hombre calla, otro sueña, y el cielo interviene sin ruido, dejando claro que el pacto divino no depende de la perfección humana, sino de su fidelidad. Esta historia se encuentra en el capítulo 20 del libro de Génesis. Abraham, en uno de sus tantos desplazamientos, llega a la tierra de Gerar con su esposa Sara. Allí gobierna Abimelec, un rey justo, pero ajeno al Dios de Israel. Por temor a ser asesinado, Abraham decide ocultar que Sara es su esposa, presentándola únicamente como su hermana. Un engaño sutil, pero con consecuencias graves. No es la primera vez que Abraham usa esta estrategia. Años antes, en Egipto, ya había hecho lo mismo. En ambas ocasiones, el miedo fue el motor de su decisión. Aunque era un hombre de fe, también era humano, vulnerable, y a veces dudaba. Su intención no era causar daño, sino protegerse. Pero el resultado fue que su esposa terminó en el palacio de un rey extranjero, sin saber lo que vendría después. Abimelec, al no saber la verdad, actúa con normalidad. Toma a Sara para sí, como parte de las costumbres de la época. En sus ojos, no hay malicia ni pecado. Pero en el plan divino, esa acción representaba un peligro inmenso. Sara era la mujer a través de la cual nacería la descendencia prometida. Y permitir que otro hombre la tomara, aunque fuera por ignorancia, ponía en riesgo toda la promesa. Esa noche, Dios interviene. No con una plaga, ni con una voz estruendosa, sino en un sueño. Le habla directamente a Abimelec y le dice: eres hombre muerto por la mujer que has tomado, porque ella es casada. La declaración es contundente. En una sola frase, Dios defiende a Abraham, protege a Sara y deja claro que su plan no será interrumpido, ni siquiera por accidente. Abimelec despierta sobresaltado. Pero incluso dentro del sueño, su reacción fue inmediata: ¿acaso me matarás, Señor, siendo inocente? Él no sabía la verdad. Actuó según lo que Abraham y Sara le dijeron. Esa conversación entre Dios y un rey extranjero revela algo profundo: el Creador no se limita a su pueblo. Puede hablar con quien sea, en el momento que sea, para proteger lo que le pertenece. Al día siguiente, Abimelec reúne a sus siervos y les cuenta lo sucedido. El miedo se esparce, pero no como un castigo, sino como una revelación. Este no era un simple asunto de corte real, era un asunto sagrado. Entonces manda llamar a Abraham y lo confronta: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo para que trajeras sobre mí y mi reino tan gran pecado? No hay gritos, pero sí un reclamo justo. Abraham, quizás avergonzado, responde con franqueza. Pensó que en aquella tierra no había temor de Dios y que lo matarían por su esposa. Por eso mintió. Aclara que Sara es su hermana por parte de padre y que ese era su acuerdo desde que salieron juntos. Una mezcla de verdad y temor, una decisión humana que, sin saberlo, puso en juego un propósito divino mucho más grande que ellos. Y aquí es donde el mensaje se vuelve aún más profundo. Porque a pesar del error de Abraham, Dios no lo reprende directamente. No le quita el título de profeta, ni interrumpe su pacto. En cambio, le dice a Abimelec que Abraham orará por él y que gracias a esa oración será sanado. Es decir, el hombre que mintió será el mismo instrumento de restauración para quien fue engañado. Si este tipo de historias te despiertan curiosidad y te invitan a reflexionar, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que no solo informan, sino que transforman. Porque muchas veces, lo más profundo de la fe se encuentra en los pasajes que pocos recuerdan. Abimelec no se queda en el enojo. En lugar de condenar a Abraham, actúa con generosidad. Le entrega ovejas, vacas, siervos y siervas como compensación y le devuelve a Sara con respeto. Incluso le ofrece tierras para que habite donde desee. Su respuesta demuestra algo admirable: cuando alguien reconoce la voz de Dios, aún sin conocerlo profundamente, puede actuar con sabiduría y temor reverente, sin necesidad de un juicio inmediato. Pero lo más sorprendente ocurre después.
A pesar de haber sido el causante del conflicto, Abraham ora por Abimelec y Dios escucha su oración. Las mujeres de su casa, que habían quedado estériles a causa del error cometido, recuperan la fertilidad. El cielo responde no por mérito humano, sino por la fidelidad divina. Este detalle cierra el ciclo. El mismo hombre que falló es usado como canal de bendición para restaurar lo que se había dañado. Este episodio es breve, pero su impacto es enorme. En solo unos versículos se nos revela el carácter de Dios, protector, justo, pero también paciente y dispuesto a intervenir incluso en medio de errores humanos. No espera que seamos perfectos para cumplir sus promesas. Lo que Él ha decidido hacer, lo hace. Y si es necesario corregir el rumbo, lo hará, sin dejar de amar ni de guardar a los suyos. Piensa por un momento en lo que vivió Abimelec. Él no pidió estar en medio de un plan divino. No sabía que Sara era esposa de Abraham. Y sin embargo, fue visitado por Dios en un sueño, advertido con firmeza y luego restaurado con una oración. Su historia nos recuerda que no todo error es pecado deliberado y que hay momentos en que el Creador nos protege incluso de lo que ignoramos. Por otro lado, Abraham no fue castigado por su miedo. No se le quitó su rol de profeta. Dios no exigió explicaciones. Porque la alianza que había hecho con él no dependía de su perfección, sino de su propósito. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios elige, protege y sostiene, incluso cuando sus escogidos tropiezan. Su fidelidad no fluctúa según nuestros errores. Lo que ocurre en el capítulo 20 del libro de Génesis no es un simple relato moral. Es una declaración poderosa. Dios es capaz de intervenir en los asuntos humanos de forma directa, silenciosa y justa. Y cuando lo hace, es para preservar no solo a una persona, sino un propósito eterno. Sara no podía ser tocada porque de ella nacería Isaac, el hijo de la promesa. Nada podría interrumpir ese destino. El silencio de Abraham en este episodio también es significativo. No clama, no discute, no argumenta. Tal vez estaba avergonzado, o tal vez simplemente entendió que esta vez debía callar. Y es ahí donde Dios actúa por él. Lo defiende sin que él lo pida. Lo honra sin que lo merezca. Y lo confirma como su profeta, usando su oración para restaurar a quienes fueron afectados por su error. Esta historia también nos muestra que el temor a Dios puede habitar fuera de los límites del pueblo escogido. Abimelec no era hebreo. No seguía la ley. Pero cuando escuchó la voz de Dios, obedeció. Y esa obediencia fue honrada. Es un recordatorio de que la revelación divina no está limitada a un solo grupo y que la sensibilidad espiritual puede brotar incluso en los lugares más inesperados. Nada de esto habría ocurrido si Abraham no hubiera sentido miedo. Y, sin embargo, ese miedo fue el punto de partida de una intervención divina. Eso nos deja una lección valiosa. Incluso nuestras decisiones equivocadas pueden ser el escenario para que Dios se revele, actúe y transforme. No porque el error sea bueno, sino porque Él es más grande que nuestros errores y puede redimirlos para su gloria. Quizás tú también has tenido momentos en los que callaste por temor o tomaste decisiones confusas por proteger lo que más amas. Y tal vez, sin saberlo, Dios también actuó por ti. Si este tipo de historias te ayudan a ver la fe desde otra perspectiva, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que invitan a mirar lo sagrado con ojos nuevos y a descubrir que a veces el silencio también habla. Hay algo profundamente humano en este relato. Abraham, el padre de la fe, actuó por miedo. Abimelec, un rey pagano, actuó con integridad. Y Dios, en medio de ambos, se movió con justicia y misericordia. Esta dinámica nos obliga a repensar los juicios rápidos. A veces, el que creemos débil guarda un llamado divino, y el que parece ajeno a Dios, en realidad está más cerca de escucharlo de lo que imaginamos. El valor espiritual de esta historia no radica solo en la intervención milagrosa, sino en cómo se restauran los vínculos después del error. Dios no solo protege su promesa, también sana a los involucrados. Nadie queda excluido del alcance de su gracia. Abimelec y su casa fueron bendecidos. Abraham y Sara continuaron su camino.
Y la promesa de Isaac siguió en pie. Nada ni nadie detuvo el plan eterno. Cada línea de este episodio muestra cómo Dios opera más allá de lo visible. No se manifiesta con relámpagos ni terremotos, sino con sueños, conciencia y restauración. Su intervención es sutil pero decisiva. Nos recuerda que Él no necesita escándalos para actuar, ni multitudes para mostrar su poder. A veces, su voz más poderosa se escucha en la calma, en lo invisible, en lo que ocurre cuando nadie más ve. Es posible que muchas veces sintamos que nuestras decisiones ponen en peligro lo que Dios ha prometido. Pero esta historia demuestra lo contrario. No hay error humano que pueda frustrar un plan divino cuando Dios ya lo ha determinado. Su fidelidad va más allá de nuestros fallos. Su cuidado no se basa en nuestro desempeño, sino en su propósito. Él sabe cómo guiar incluso nuestros tropiezos hacia el cumplimiento de su voluntad. El encuentro entre Abraham y Abimelec no es solo una historia del pasado. Es una imagen del presente. Cada día nos enfrentamos a situaciones donde el miedo, la desconfianza o la incomprensión nos pueden llevar a tomar decisiones cuestionables. Pero incluso ahí, la gracia puede encontrarnos. Porque Dios no actúa solo cuando hacemos todo bien, sino especialmente cuando más lo necesitamos. No siempre sabremos cuántas veces Dios ha actuado en silencio por nosotros. Cuántas veces ha prevenido un daño que ni siquiera llegamos a ver. Pero este relato nos invita a confiar en esa presencia silenciosa, en esa mano invisible que sostiene, corrige y protege, incluso cuando no lo merecemos. A veces, la mayor muestra de amor divino es precisamente la que no notamos hasta que todo ha pasado. Abraham siguió su camino. Poco tiempo después, Sara dio a luz a Isaac, cumpliendo la promesa que Dios había hecho años atrás. Pero lo ocurrido en Gerar quedó como un recordatorio eterno: cuando Dios defiende, no necesita ruido. No siempre se ve. No siempre se entiende. Pero se siente. Y transforma. Porque su fidelidad no responde a la lógica humana, sino a la eternidad de su amor. Este pasaje también nos reta a dejar de idealizar a los personajes bíblicos como perfectos. Abraham tuvo miedo. Mintió. Pero Dios no lo descartó. Lo usó. Lo sostuvo. Y lo respaldó. Tal vez esa sea una de las lecciones más profundas: no necesitas ser impecable para ser parte del plan de Dios. Solo necesitas estar dispuesto a seguir caminando, incluso después del error. ¿Y tú qué piensas? ¿Te has preguntado alguna vez si Dios ha intervenido silenciosamente en momentos de tu vida sin que tú lo supieras? ¿Crees que, como Abraham, podrías haber sido defendido incluso cuando sentiste que habías fallado? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Quizás allí encontremos nuevas formas de entender el misterio de su fidelidad. Si este tipo de historias despiertan tu curiosidad, suscríbete al canal para seguir explorando los relatos que la historia y la fe guardan con tanto detalle. Deja tu like si valoras este contenido y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Cada historia, por pequeña que parezca, puede contener una verdad que transforme tu forma de ver el mundo.